El día de hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Existen muchos factores que influyen en el crecimiento de una organización o de un negocio. Pero la idea es hablar acerca de lo que considero es el factor fundamental para hacer crecer cualquier tipo de negocio. Para iniciar nuestra plática, quiero comentarles que debido a la educación y a la formación que todos nosotros tenemos, muchos llegamos a generar una creencia popular que tiene que ver con lo siguiente. Creemos o nos hacen creer que si nosotros desarrollamos habilidades técnicas, esto nos va a asegurar la oportunidad y la posibilidad de crecer y avanzar dentro de la organización a la cual pertenezcamos, o si estamos haciendo algún negocio en el multinivel, pues el éxito se va a dar de manera automática. ¿A qué me refiero con habilidades técnicas? Cuando hablo de habilidades técnicas, me refiero básicamente desde el punto de vista de los negocios tradicionales a los conocimientos propios de una carrera o de una profesión y a la experiencia que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, también podemos hablar desde el punto de vista del mercadeo en red o el multinivel. Cuando hablo de habilidades o conocimientos técnicos, específicamente me refiero al conocimiento que nosotros podemos tener en relación a la empresa a la cual nos hemos afiliado, a sus productos o servicios y a la manera como se hace el multinivel dentro de esa empresa. Sin embargo, conforme van pasando los años y van pasando los días, nosotros podemos darnos cuenta de que para crecer se requieren más que habilidades técnicas. ¿Qué otro tipo de habilidades necesitamos? Lo que se conoce como habilidades conceptuales o habilidades administrativas. Cuando hablamos de este tipo de habilidades, nos referimos básicamente a herramientas que nos van a permitir planear, organizar y darle seguimiento a nuestro trabajo o al trabajo de otros. Cuando hablamos en sí de lo que son los negocios a nivel red, nos referimos también a lo que es el sistema o la manera como vamos a hacer el negocio y en este caso también al uso del Internet y a los conocimientos que todos nosotros, si queremos realmente que nuestro negocio marche bien, debemos tener acerca de el marketing. Entonces, aquí podemos observar que ya existen dos tipos de habilidades necesarias si queremos realmente ver que nuestro negocio crezca. Tenemos por un lado habilidades técnicas y por otro lado habilidades conceptuales. Si observamos con atención esa figura que tienen ustedes en este momento en pantalla, podemos ver que además de tener esa división que separa las habilidades técnicas y las habilidades conceptuales, tenemos una división a nivel horizontal que nos habla de lo siguiente. Si observamos con atención la parte baja de nuestro rectángulo, podremos ver que la necesidad de habilidades técnicas cuando empezamos un negocio son más grandes que las habilidades administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente estamos interesados en conocer lo que es la empresa, en conocer cuáles son los productos o servicios que ofrecemos y la manera como se va a hacer este negocio. Y las habilidades administrativas que requerimos en ese instante son mínimas. Muy probablemente lo único que tendremos que organizar es nuestro trabajo y si acaso el trabajo de uno o dos afiliados más que hayamos logrado invitar para hacer el negocio con nosotros. Sin embargo, a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nuestra red se va poco a poco haciendo más grande e incluso podemos equipararlo con lo que sucede en el negocio tradicional, a medida que una persona va creciendo en la escala jerárquica, la necesidad en el manejo de habilidades va moviéndose, va haciéndose diferente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, conforme nuestra red
va creciendo, la necesidad de tener conocimientos de carácter técnico se va reduciendo y se va incrementando la necesidad para manejar y controlar a todos los integrantes de nuestra red. Aquí observamos cómo finalmente las habilidades van cambiando. En la parte baja de nuestro rectángulo tenemos que existe una gran necesidad de habilidades técnicas. Y en la parte superior de ese mismo rectángulo podemos observar que tenemos gran necesidad de habilidades administrativas o conceptuales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando empezamos un negocio o empezamos a desarrollarnos en una profesión, nos volvemos especialistas. Mientras que conforme vamos subiendo, el conocimiento ya no es tan profundo. Necesitamos conocimientos más generales que nos permitan integrar y organizar todo lo que está sucediendo dentro de nuestro negocio. Esto nos lleva a ver cómo no es cierto aquello que nos dicen que si nosotros vamos a la escuela y estudiamos fuertemente, eso nos asegura el éxito en cualquier negocio. Algunos de nosotros a veces nos resistimos a aprender algunas herramientas de carácter administrativo porque consideramos que eso nunca lo vamos a usar porque no pertenece a nuestra formación. Sin embargo, este suele ser un grave error porque conforme vamos dándonos cuenta y vamos creciendo, pues las necesidades administrativas son cada vez mayores. Y si no hemos desarrollado estas habilidades, vamos a tener muchos problemas o no vamos a poder crecer en ese proceso. Pero bueno, vamos a ver qué más sucede. Si bien es cierto, aquí podríamos decir que ya tenemos más habilidades, que nos hemos enriquecido, esto no es suficiente. Necesitamos algo más. ¿Y qué es esto que necesitamos? Ok, podríamos decir aquí entonces que la base del crecimiento de cualquier negocio son los seres humanos. Si observamos nuevamente esta diapositiva, nos daremos cuenta que aquí hablamos de aspectos técnicos y hablamos de aspectos administrativos, pero hasta este momento, salvo lo que estamos diciendo acerca de nosotros y de algunas personas que pueden integrarse a nuestra red, no hemos hablado mucho de lo que es el aspecto humano. Repito, la base del crecimiento de cualquier negocio son los seres humanos. Y vamos a ver a qué me refiero. Nuestro trabajo tiene que ver con seres humanos y si esto lo perdemos de vista, corremos un grave riesgo. Si esta aseveración es cierta dentro de lo que son los negocios tradicionales, mucho más cierta es en el caso de aquellos que como nosotros nos dedicamos o pretendemos dedicarnos a realizar negocios a través de red de mercadeo. ¿Por qué? Porque son precisamente gracias a las personas que nuestro negocio puede crecer. De tal manera que el grave riesgo que corremos, si eso no lo tenemos contemplado, es que podamos fallar en el crecimiento de nuestro negocio. Puede ser que nuestra red no crezca o que incluso aquellas personas que hemos integrado a ella pudieran comenzar a tener ciertas dudas en relación a si están en el equipo más conveniente. Aquí tenemos entonces, después de lo que hemos platicado, que ya nuestro rectángulo ha crecido. Ya no solo son habilidades técnicas y habilidades conceptuales o administrativas las que vemos que se necesitan para lograr avanzar en los negocios. Un aspecto muy importante es el conocimiento y el entendimiento de la naturaleza humana. Aquí quiero hacer una observación importante. Si observamos con atención ese rectángulo, podremos observar que las partes laterales tienen una peculiaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes que están hacia afuera, tanto la izquierda como la derecha, se modifican conforme podemos ir creciendo. Vemos entonces que las habilidades técnicas cuando empezamos a realizar un negocio son mayores y comienzan a reducirse en la medida en que nosotros vamos avanzando. Mientras que las habilidades conceptuales o administrativas sucede lo contrario. A medida que vamos creciendo, se van haciendo cada vez más necesarias. Sin embargo, hay una característica particular en la barra del centro. Esa mantiene su nivel independientemente de dónde te encuentres
o cómo esté desarrollada tu red, qué tan pequeña o qué tan grande sea. Esto nos habla de algo que es importante no perder de vista. No importa en qué nivel te encuentres, siempre vas a tener la necesidad de estar en contacto con otros seres humanos. Pero además, vuelvo a insistir, esto nos habla, de la importancia que tienen los seres humanos en el crecimiento de cualquier negocio. Precisamente es aquí donde empieza a configurarse lo que considero el factor fundamental para el crecimiento de un negocio. Y hablamos de que los seres humanos son la base del crecimiento. Pero ahora, el factor fundamental, o aquí empieza esta configuración, es el liderazgo. ¿Por qué? Porque es precisamente el líder quien debe conocer y entender mucho más acerca de la naturaleza humana, ya que él es el que debe, de alguna manera, entender qué motiva, cuáles son las necesidades de los seres humanos, pero además, cómo se manejan sus procesos de pensamiento y qué puede facilitar o que incluso puede dificultar el desempeño y crecimiento de estos seres humanos. Aquí entonces, insisto, empieza a delinearse uno de los factores o el factor más importante en el desarrollo y crecimiento de una organización, de un negocio, de un equipo e incluso de un ser humano. Vamos a continuar. Cuando hablamos de liderazgo, podemos hablar aquí de un enfoque de carácter tradicional para entender esta primera parte del liderazgo. Cuando se habla de liderazgo, hay tres aspectos que comúnmente suelen señalarse. El primero lo tenemos en pantalla, que es el concepto de influir o guiar. El líder tiene la capacidad de influir o guiar a otros, sobre todo porque tiene la capacidad de ver mucho más allá de lo que la mayoría de la gente puede ver. Esto permite y lleva al líder a mostrarle a otras personas lo que ellos no son capaces de ver en ese momento. Esta es una de las fuertes necesidades de los seres humanos. Buscan a alguien que les permita ver más allá, que les permita imaginar o ver aquel futuro que incluso a veces ellos no son capaces de imaginarse. Junto con esa visión, el líder tiene la habilidad de movilizar a otros, de contagiar e imbuir el deseo de seguir adelante y obtener resultados. Esta habilidad de movilizar a otros está básicamente sustentada por sus acciones y su manera de comunicar. Este sería uno de los primeros puntos. Decía yo hace un momento que son tres los aspectos que comúnmente se señalan o de los cuales se habla cuando mencionamos el tema del liderazgo. El otro, el segundo, tiene que ver precisamente con los seguidores. Los seguidores no existen sin un líder. Requieren de él, como decía yo hace un momento, para tener la dirección y saber hacia dónde se dirigen. Sin embargo, es gracias a estos seguidores, a través de su contribución, que logramos obtener las metas que se persiguen, que cuando hablamos de negocios, esto se traduce en resultados. Con estos elementos podríamos consolidar lo que es la definición del liderazgo, entendiendo el liderazgo de la siguiente manera. Liderazgo es la capacidad de influir en las personas y dirigirlas para que voluntariamente se unan con el fin de lograr una meta común. Y aquí nuevamente vemos los tres aspectos señalados con anterioridad. Influir, las personas que son precisamente los seguidores y esa meta común, en donde también encontramos la palabra voluntariamente, a través de lo cual llegamos por medio precisamente de esa capacidad que tiene el líder para influir a otros.